parecido a insulina. Y ese factor tiene una actividad que aumenta la mitosis, o sea, la división de las células, y además produce una mayor síntesis de proteínas. Eso es la función anabólica, quiere decir que sintetiza proteínas. Mitogénica, que favorece la mitosis o división celular. Entonces, este factor tipo 1 de crecimiento parecido a la insulina es el que hace estos dos efectos. Hace que se... Vamos a hacer ingresar a dos más. Todo. Mitogénica y anabólica. A ver un momentito. Se me está cortando el internet. Van a ingresar enseguida. Ya voy a cambiar de... Doctor, disculpe, no se le escucha. Se está... Entonces decíamos que si bien la hipótesis de Barker habla de que las consecuencias de un retardo en el crecimiento intrauterino pueden manifestarse en la edad adulta con cierto tipo de enfermedades, entonces también se ha visto que hay un factor tipo 1 de crecimiento parecido a la insulina. ¿Qué hace este factor de crecimiento parecido a la insulina? Activa la mitosis, uno, mitosis, es decir, la división celular, y dos, la función anabólica. ¿Qué quiere decir anabólica? Que sintetiza proteínas. Para crecer se necesita sintetizar proteínas. Por eso los que van al gimnasio, ¿no es? Se ponen esteroides anabólicos. ¿Para qué? Para que crezca su músculo. De ahí, para que ustedes se acuerden, lo anabólico es sintetizar proteínas. Solo que tiene sus consecuencias, ¿no? Esto cuando se ponen muchos esteroides, se aumenta también la hormona femenina. Esa hormona masculina que se ponen para tener músculos, luego en el organismo se vuelve hormona femenina. Y eso ya es peligroso, ¿no? Que se te aumente tu hormona femenina. Entonces, por eso muchos fisicoculturistas les crece una glándula mamaria, que se la hacen operar después, pero ya así les crece, ¿ya? Y se dice que tienen cierto tipo de dificultad en su vida sexual. De todos modos, eso para que ustedes vean que lo anabólico es sintetizar proteína y los esteroides anabólicos que se colocan los que van al gimnasio es justamente para sintetizar proteínas y hacer crecer los músculos. Cuando hay alteraciones en este gen del crecimiento, entonces probablemente eso va a dar origen al retraimiento intrauterino. Ya cuando nace, en el periodo postnatal, el crecimiento va a depender obviamente de dos cosas, de la hormona del crecimiento, esto así se abrevia hormona del crecimiento porque viene del inglés, y además de que interactúe con insulina.
Ya, o sea, para el crecimiento ya cuando han nacido, no solamente depende de la hormona del crecimiento, sino que también depende de la insulina. Porque se ha visto que los niños diabéticos que no tienen insulina también se quedan petizos, chiquititos. ¿Por qué? Porque les falta insulina. Entonces, obviamente cuando hay alteraciones de la hormona del crecimiento, bueno, van a surgir estos tipos de enanismo, ¿no? Incluso hay unos enanitos que tienen este tipo de alteración genética, donde además de ser enanos, tienen unas escleróticas azules. Ese es un tipo de enanismo raro que tiene que ver con mutaciones de estos genes de la hormona del crecimiento, ¿no? De su receptor de la hormona del crecimiento, cuando hay alteraciones en los receptores de la hormona del crecimiento, eso nos da lugar a este llamado enanismo tipo Laron, que además de ser enanitos, pero son enanitos armónicos, tienen escleróticas azules, o sea, la parte blanca del ojo las tienen azules. Estos enanos, por ejemplo, son, si este es una talla normal, un adulto normal, vamos a dibujarlo así grandote. Ya. Aquí van a estar una pierna y otra, aquí estaría otra pierna. Este es un adulto. A menos sus brazos estarían hasta ahí. El enano, por falta de hormona de crecimiento, va a ser un enanito así armónico. O sea, va a ser chiquitita su cabecita, chiquitito su cuerpo, chiquitita sus piernitas, igual chiquitos sus brazos, pero es armónico. ¿Ya? Este es un adulto, aquí estamos poniéndolo de adulto y aquí está el enano por falta de hormona de crecimiento. Este es un tipo de enanismo, uno por falta de hormona de crecimiento. El otro tipo de enanismo al que ustedes tienen que diferenciar, y acá vamos a borrar un poco ya, esto del adulto porque nos deje campo. Ya. El otro tipo de enanismo es un enano en el cual su cabeza es como el adulto, su tórax igual es como el adulto, solo sus piernas son cortitas y sus brazos son cortitos. Ese otro tipo de enanismo que no tiene relación con hormona de crecimiento, sino que tiene una relación con una alteración de los huesos. Esto se llama acondroplasia. Acondroplasia son estos enanos que los vemos en el circo y que los ven en la tele. Esos son la mayoría de estos enanos, que tienen la cabeza como del adulto, el tórax como del adulto, solo las piernitas y los brazos son chiquititos, por eso quedan enanos. Y esos son acondroplásicos, a diferencia de estos otros enanitos que les he dicho que por falta de hormona de crecimiento, donde son armónicos, o sea, todo es chiquitito. Hablamos ahora de las membranas fetales y de la placenta. Como hemos dicho, el feto va a vivir gracias a la interacción entre la sangre de la madre que va a pasar a través de la placenta hacia el feto, y ahí van a ver el intercambio de los nutrientes y sobre todo de los gases, el oxígeno que le va a entrar y el dióxido de carbono que va a salir del feto. Más o menos cuando estamos en la 9ª semana es lo que empieza a crecer la necesidad de oxígeno y de nutrientes en el feto. Y por eso es lo que a partir de esa 9ª semana tiene que haber cambios en la placenta. ¿Cuáles son estos cambios que vamos a ver en la placenta? Por un lado, el área de superficie, es decir, va a crecer mucho más el tamaño de la placenta, ¿ya?
para que teniendo una placenta más grande va a poder haber mejor intercambio. Y además de eso, también se va a aumentar la producción del líquido amniótico. ¿Qué va a ocurrir con el trofoblasto? El feto tiene sus cubiertas o sus capas que se llaman trofoblasto, ¿ya? Y de ese feto van a derivar el trofoblasto y el corion. En cambio, la madre solamente va a dar su endometrio. ¿Qué es lo que va a ir ocurriendo en estos tejidos del feto, en estas cubiertas del feto o trofoblasto? Como hemos visto, van a aparecer vellosidades primarias, secundarias y terciarias. Ya las primarias son las que empiezan al comienzo y son las que habíamos dicho, las que producen ese sangrado en la mucosa uterina. Ese sangrado que hace confundir a la madre son las vellosidades primarias, las que recién empiezan, ¿ya? Pero posteriormente empiezan a desarrollarse en mayor proporción estas vellosidades y se vuelven secundarias y se vuelven terciarias. Normalmente, ¿de qué están formadas estas vellosidades? Con esta capa que se llama sincitio, que está encima de otras células que se llaman citotrofoblasto y que tienen a su vez al medio un mesodermo. Vamos a ver si estamos acá viendo las figuras. Aquí hay una donde estamos viendo las velocidades, son estas que están acá ingresando. Y sobre todo hay mucha más velocidad aquí en el lado donde está el embrión. Al otro lado donde no está el embrión, como vamos a ver, casi no hay desarrollo de velocidades. El desarrollo mayor está aquí en el polo donde está desarrollándose el embrión y donde está incrustándose a esto que sería el endometrio materno. Vamos a ver otra figura. Entonces acá están viendo cómo las vellosidades van a ingresar al endometrio y va a existir un intercambio entre la sangre materna para entrar a las velocidades y el embrión pueda recibir también sangre. Y acá vemos entonces sus componentes. Aquí hay un componente, el mesodermo, este. Y hay otro componente, el sincitio, 2. Estaría aquí. Y hay otro componente, el citotrofoblasto, que sería un tercer componente de estas velocidades terciarias. Lo que dice decidua se refiere a la capa del útero. ¿Ya? Esto, decidua, es la capa uterina, de la mucosa uterina. Bien. Entonces, decíamos, la sangre materna va a llegar por sus arterias del útero, que llaman arterias espirales, y estos vasos sanguíneos van a liberar sangre hacia los espacios intervellosos, es decir, hacia el espacio común donde van a estar las velocidades para absorber esos nutrientes y ese oxígeno.
Entonces, de esa forma van a existir el intercambio en los espacios intervellosos o velocidades libres para que pueda justamente la sangre de la madre llegar hasta ese lugar de intercambio entre las dos circulaciones, ¿no? El feto va a traer sus desechos y su dióxido de carbono y la madre le va a dar oxígeno y nutrientes. Como estamos viendo entonces aquí, donde el feto va a sacar acá sus desechos y va a sacar su dióxido de carbono y la madre le va a mandar oxígeno y nutrientes para que él lo absorba y lo distribuya en el cuerpo del feto. Entonces aquí están los tipos de velocidades. ¿Dónde está aquí la C? La C es cuando ya está en crecimiento, cuando ya hay los vasos sanguíneos y además del sincitio, del citotrofoblasto, del tejido conectivo o mesodermo, ya va a haber el endotelio del vaso sanguíneo, de la arteria. ¿Cuáles son las correlaciones clínicas en esto de las membranas placentarias? Hay una complicación que se llama preeclampsia. Es bastante frecuente en las mujeres gestantes. Y es muy peligroso. ¿Por qué se caracteriza? Hipertensión en la madre. Y es muy peligroso porque si esta hipertensión sube mucho, la madre puede convulsionar. Y si convulsiona, no respira. Y si no respira, no le llega oxígeno al feto y se muere el feto. Ya entonces es gravísimo esta complicación. Y está, uno, tiene hipertensión la madre y además orina sus proteínas. Eso se llama proteinuria. 5 de cada 100 embarazadas generalmente tienen eso, o sea, una complicación bastante frecuente. Por eso es la obligación de aconsejar que la mujer gestante tiene que hacerse sus controles y en los controles siempre hay que tomarles la presión y hay que hacerles un análisis de orina. Porque si no, esta preeclampsia se vuelve eclampsia, que como hemos dicho, tiene ya crisis convulsivas. ¿Desde cuándo se inicia? Más o menos de la semana 20 de gestación hasta los 9 meses puede tener la madre esa hipertensión y proteinuria. Y eso, como es una complicación, puede también inducir el retraso del crecimiento fetal o la muerte del feto o la muerte de la madre. ¿Ya? Es bastante peligroso. Por eso es que se obliga a las mujeres, se les da premios, bonos y demás cosas cuando van a hacer sus controles. ¿Y eso es para qué? Para disminuir la cantidad de muertes maternas y de recién nacidos. ¿Y eso es para qué? Para que le sigan prestando dinero a Bolivia. Los bancos internacionales, los que prestan dinero, les ponen como condición para prestarles dinero y para regalarles de que hagan disminuir la mortalidad materno-fetal o materno-infantil. Entonces, por eso es lo que se preocupa el gobierno, por eso es lo que han hecho el SUMI, por eso es lo que le dan a la gestante su hora de lactancia para que le den, mejor dicho, a la que ya tiene su hijito le dan sus horas de lactancia para que le dé pecho a su recién nacido y no tenga que tomar mamadera para que no le dé diarrea y no se muera. ¿Ya? Y le dan aportes de nutricionales y de vitaminas a las mujeres que están gestantes. O sea, todo aquello es para disminuir la muerte materna y fetal. Entonces, una de las
patologías que hace bastante impacto en ese tipo de indicadores es esta preeclampsia, que se vuelve eclampsia cuando no se la controla. Si no baja la presión, si sigue aumentando mucho la presión, aunque esté prematuro, hay que hacer cesárea. ¿Por qué? Pues si no hace cesárea, va a venir la eclampsia, va a hacer convulsiones y se va a morir la madre y el niño. ¿Ya? Y esas son las indicaciones para operar antes de la fecha probable del parto. El hecho de que la mujer, la madre gestante, presente esta preeclampsia, y antes que se vuelva eclampsia, hay que operarla. Hay que hacer nacer a ese feto. Y por eso acá dice, ¿no? De hecho, la preeclampsia es la principal causa de mortalidad, incluso en los Estados Unidos. Y obviamente, en cuanto nace, ¿no? Se sana la mamá, no pasa, ya queda sanita. Pero cuando lo hacen nacer por preeclampsia, cuando lo hacen nacer prematuro, obviamente el parto prematuro da complicaciones para el recién nacido, porque si sus pulmones no han madurado correctamente, ese recién nacido le va a costar respirar y va a ser un problema el mantenerlo vivo. La causa de la preeclampsia hasta ahorita no saben exactamente por qué, ¿no? Quizás dicen que parece que el trofoblasto hace una diferenciación incompleta del citotrofoblasto y por eso es lo que cuando no hay esa transformación adecuada va a haber una invasión a los vasos sanguíneos de la madre y estas anomalías en las células van a producir la hipertensión, etcétera, ¿ya? ¿Cuáles son los factores de riesgo para la preeclampsia? Por un lado, que ya haya tenido preeclampsia en un embarazo anterior. Entonces, si ha tenido preeclampsia en un primer embarazo, esa mujer puede que en el segundo y en el tercero también tenga. O también, cuando es el primer parto, la primera vez que se embarazan, esa es otra de las causas. Cuando son primigesta, o sea, cuando es su primer embarazo, es otra causa también para que hagan preeclampsia. O también cuando la mujer está muy gorda, obesidad de la mamá. O cuando hay antecedentes de la familia, ¿no? Que en la familia tienen preeclampsia la madre, la abuela y las hermanas, entonces también es otro factor que se ha visto que tiene relación con la presencia de la preeclampsia en las gestantes. O también cuando hay embarazos múltiples, ¿no? Cuando hay dos o más de un fetito, también es probable que esa mujer tenga preeclampsia. Además de eso, cuando las mujeres normalmente son hipertensas o cuando esas madres son diabéticas. Y además se ha visto que existe ese tipo de patología cuando las mujeres tienen esta otra complicación que se llama mola hidatiforme. Que habíamos dicho, la mola es cuando no hay embrión, cuando solamente se está desarrollando las cubiertas. ¿Ya? Aquí están los tejidos que envuelven al feto y se va a ir desarrollando todo lo demás menos el embrión. Así el embrión que tenía que estar aquí no hay. Y eso hemos dicho probablemente es porque un óvulo sin núcleo entró un espermatozoide y ese espermatozoide hizo que vaya creciendo este cigoto, este huevo, pero que no tiene al núcleo femenino. No tenía núcleo, solamente había un espermatozoide y eso hace que se vaya desarrollando el tejido, que vaya creciendo, pero sin embrión. A eso se llama mola hidatiforme. Y cuando hay esa mola, se ha visto que la preeclampsia es mucho más rápido en aparecer en una mujer gestante, que no está gestando, ¿no? Porque no tiene embrión.
Corion frondoso y decidua basal. Entonces, al comienzo hemos dicho que las velocidades que están yendo hacia la mucosa uterina van a cubrir toda la superficie de aquí del corion. Y en esa parte donde estaba el embrión, donde estaba aquí, si dibujamos, aquí está el embrioncito. Entonces, aquí está su cordón umbilical y aquí va a desarrollarse las velocidades o corion. Entonces, aquí en este lugar donde está el embrión, se desarrolla gran cantidad de estas velocidades. Y a eso se llama el corion frondoso o corion arbóreo. En cambio, en el otro lado, aquí apenas hay un poquito de velocidades y a eso se llama el corion leve o corion liso. Entonces, esa es la diferencia del desarrollo de estas velocidades. Aquí vamos a ver entonces el corion frondoso que tiene bastantes velocidades y aquí abajo en el otro lado el corion liso, aquí donde no hay, o corion leve donde no tenemos velocidades. Estructura de la placenta. La placenta tiene entonces dos caras, ¿no? Una cara que da hacia el feto, la cara que da hacia el feto está formada por este corion frondoso, y una cara que da hacia la madre, que es la porción materna. Entonces, tenemos dos porciones, la porción fetal y la porción materna en una placenta. ¿No? O sea, aquí está el cordón umbilical. Entonces, aquí vamos a ver que está la placenta. Y aquí está el cordón umbilical y acá va a estar el fetito. Y acá va a estar las velocidades anclándose, entrándose al útero, a la mucosa uterina. Entonces, su porción fetal sería esta. Esta es la porción fetal. Y obviamente la porción materna es esta, la parte de acá superior. Y aquí en esta porción vamos a encontrar una llamada placa coriónica que tiene una membrana o decidua llamada basal. Vamos a ver si tenemos aquí fotos. Esta membrana se va a ir formando entre el cuarto y el quinto mes. Van a aparecer unos tabiques, ¿ya? Y esos tabiques son los que van a ir formando los llamados cotiledones, lo que habíamos mostrado. Aquí está, ¿no? Van a ir formando los compartimientos que se llaman cotiledones. Vamos a ver en la foto y se va a entender mejor esta explicación que quiere dar acá el libro. Entonces, esto nos está mostrando que aquí, al lado donde está el fetito, está el corion frondoso y al otro lado estaría el corion leve, donde no hay tantas vellosidades. Aquí está mostrando una complicación que tiene el útero. A veces el útero, el músculo, tiene unos tumores que son benignos.
como este de acá, que se llama mioma. Mio quiere decir músculo, oma quiere decir tumoración. ¿Ya? En esta mujer, por ejemplo, tenía un mioma. Y el problema con este mioma es que los vasos sanguíneos que están cruzando por aquí no dejan de sangrar. Porque para que dejen de sangrar tiene que contraerse el músculo y este mioma no se contrae. Entonces estos vasos constantemente están sangrando y por eso es lo que puede causar la muerte del feto. ¿Ve? En la pared del útero existe una tumoración grande, un mioma. Placenta término, vamos a ver. Entonces, como hemos dicho, la placenta tiene una cara que da hacia la madre, la cara materna, y que se notan entre 15 a 20 regiones o espacios abultados. A eso se llaman los cotiledones. Y eso está cubierto con una capa que se llama la decidua basal. Y entre los cotiledones, como hemos dicho, le salen unos tabiques que son justamente los que forman esas divisiones. Vamos a ver acá, figura 814b. 812, 813, 814. Aquí está, ¿la ve? Entonces, estos son los cotiledones, estas fracciones, ¿ya? Y estos son los tabiques, que son los que van a formar estos cotiledones. Y aquí arriba está la decidua basal, así se llama esta cubierta, decidua basal, y cuando sacamos un poco podemos ver entonces los cotiledones. En cambio, en el lado del embrión o del feto, aquí está su cordón, aquí vamos a ver sus amnios, y lo que llama la atención son estos vasos sanguíneos, que se llaman vasos coriónicos, en todo esto que es la placa coriónica. ¿Ya? Entonces, todo esto se llama corión o placa coriónica, lo que da al lado del feto. Aquí estaría el feto porque aquí está su cordón, entonces aquí vamos a tener su cabeza y aquí su panza. Ahí estaría entonces y aquí su piel. Entonces este cordón va aquí a su abdomen y a ese lado la diferenciamos a la placenta porque en ese lado que da al feto tenemos acá vasos sanguíneos que se llaman los vasos coriónicos. En cambio al lado de la madre vamos a ver los cotiledones. Y es esto lo que se revisa cuando sale la placenta, cuando nace la placenta que se llama alumbramiento. Entonces el ginecólogo revisa si está todo esto completo, porque a veces le falta un pedazo de esto, bien, sale sin esto. Y si le falta, entonces hay que meter una legra al útero, porque puede que aquí esté el útero. Aquí está el cuello del útero, abierto cuando ya nació. Entonces, a veces cuando se desprende esta placenta, no se desprende así enterita, sino que cuando uno revisa, se ha quedado aquí prendido un cotiledón o dos cotiledones. ¿Ya? Y en ese caso, entonces, lo correcto es meter una legra, que es una especie así de una cuchara que tiene su hueco al medio, y con eso se raspa y se saca. Esto es largo, aquí tiene un mango para que el ginecólogo lo agarre. A veces cuando es salvaje el ginecólogo, como muchos que hay, agarran esto por no meterles la legra, de flojos o por burros, agarran a su mano, aquí está su dedo pulgar y aquí están sus 4 dedos. 1, 2, 3, 4 dedos del ginecólogo burro. ¿Y qué hace el ginecólogo? Se envuelve aquí con una gasa. Y mete su mano por acá. Y grita, esa mujer se retuerce de dolor y mete su mano para sacar esto. Por salvaje, ¿no? Por burro. Porque tranquilamente por flojo, por no alzar esta legra y hacer eso sin dolor, estos ginecólogos salvajes le hacen eso a las pobres mujeres. Eso les comento para que ustedes después le digan, no doctor, no le hagan así, no traiga la legra, no le hagamos sufrir a esa pobre mujer. Sigamos entonces. Entonces la cara materna, hemos visto, tiene sus cotiledones, y la cara fetal están los vasos coriónicos que hemos mostrado, ¿no?
El corion entonces está cubierto por ese amnios y el cordón generalmente no está muy al medio, no está a un ladito, no está exactamente al centro. Y a veces se inserta fuera de la placenta, a un lado. En estos vasos coriónicos, el ombligo no siempre está saliendo de la misma placenta, sino que se puede insertar en las membranas, y eso se llama inserción velamentosa. ¿Ya? Es decir, si aquí está la placenta, acá están los cotiledones, y acá está el corion, o sea, las cubiertas. El cordón no siempre sale de aquí del medio, puede salir de un lado o a veces sale de aquí. Como hay vasos sanguíneos, estos vasos van a entrar también. A eso se llama inserción velamentosa. Cuando el cordón umbilical no se inserta directamente en la placenta, sino que se inserta en las membranas coriónicas que están afuera de la placenta. Y a eso se llama inserción velamentosa. La circulación en la placenta, bueno, llega hasta los cotiledones, ¿no? O sea, aquí están los cotiledones de la placenta y más o menos hay entre 80 a 100 arterias espirales, que son las que van a entrar aquí a los cotiledones por la cara materna. Entonces, esa es la característica por la cual le va a llegar sangre oxigenada de la madre para que pueda recogerla el feto a través de sus vellosidades y además dejarle ahí a la madre, dejarle sus residuos y dejarle su dióxido de carbono. En eso consiste la circulación útero-placentaria. Acá estamos viendo una anormalidad, un cordón que está envolviéndolo al feto y esto a veces no lo deja nacer, porque cuando quiere salir el feto, para empezar este feto está mal colocado, ¿no? Aquí está el cuello uterino, aquí debería estar la cabeza, este fetito está de nalga o llamado también podálico, ¿ya? Normalmente aquí tendría que estar la cabeza y cuando este quiera nacer no va a poder. ¿Por qué? Porque el cordón está envuelto y lo está sujetando hacia aquí, hacia el lado de la placenta, y entonces no va a poder descender, no va a poder nacer este fetito. Eso es lo que nos está mostrando esta foto. ¿Está bien? El cordón umbilical está enredado bajo tensión en torno al abdomen, lo que quizás generaba la posición fetal anómala dentro del útero. O sea, se llama esta posición pélvica o de nalga, que no es lo normal. Lo normal es que esté aquí la cabeza. ¿Pero por qué está normal? Porque en esto el cordón no lo dejaba subir a su lugar. Falta menos de un minuto. Van a ir a tomar su API, recordándoles la importancia de que ustedes tomen conciencia de apoyar con su voto